Primero de Pedro 2:9. Nosotros sabemos y por la palabra y por los tiempos y todo lo que ha pasado, que siempre el Señor en tiempos difíciles, en momentos difíciles, tanto personal como de parte de toda una nación, como Israel, o de un pueblo, o de toda la creación, siempre la manifestación del Señor se va a hacer visible. Cuando parece que las cosas ya están derrumbadas, ¿verdad? Cuando parece que ya no hay solución, es cuando viene la presencia de Dios, aparece y resuelve las cosas, los asuntos. Y siempre lo ha sido en relación a la lucha que hay contra el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Cuando parece que el reino de las tinieblas está tomando más ventaja, es cuando Dios aparece y deshace la obra de Satanás. Y ahorita estamos viviendo tiempos finales, hermano. Tiempos finales donde la aparición, sabemos, del pecado, de la maldad, cada día se está haciendo más. Y es cuando, en esos momentos, cuando la gracia de Dios también se manifiesta con más poder. Dice en la palabra del Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso lo vemos todo el tiempo. Cuando el pecado estaba en un extremo tan grande en el tiempo del diluvio, ¿qué pasó? El Señor intervino y destruyó todo aquel sistema, todo aquel reino y gobierno de tinieblas. ¿Me entiendes? Y siempre es así. Hoy estamos viviendo tiempos muy terribles, hermano. Mire, Primera de Pedro 2:9, ¿ya lo tiene? Ayúdenme a leer. Gloria a Dios. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren, el versículo 9 dice más, vosotros sois linaje escogido. Esto no nos lo dicen nuestros padres, abuelos, ni familias en la carne, sino nos lo dice el mismo Padre Todopoderoso y Jesucristo. Vosotros sois linaje escogido. Escogido. ¿Quién nos ha escogido? El Señor, el Todopoderoso, nos ha escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego nos dice, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Realmente para esto fuimos salvos, para esto estamos aquí todavía en la tierra, para anunciar las virtudes de Jesucristo, para dar a conocer la obra de Jesucristo a aquellos que vayan a ser también parte del pueblo de Dios. Mire, yo pensaba y meditaba, ¿cómo es posible que Dios tome o confíe en hombres tan imperfectos como somos, tan imperfectos, tan defectuosos, incapaces y hasta llenos de pecado, porque todos somos pecadores, que nos escoja para servirle? Esto es algo, ¿verdad?, que en el mundo no se ve. Pero ¿cómo es posible que Dios nos haya escogido siendo tan imperfectos, defectuosos, y que nos escoja para servirle? ¿Sí? Como dice en 1 Corintios 1. Pero ¿sabe qué? La cuestión es que si nos fijamos solamente en el hombre y no nos damos cuenta de que es Dios el que hace la obra, fíjese, en este caso, la verdad es que no es por el hombre que Dios va a hacer la obra aquí en la tierra, sino por el Espíritu Santo.
sino porque el Espíritu de Dios ha sido depositado en el corazón de cada uno de nosotros. Quien hace esa obra de evangelismo, de conversión, de arrepentimiento, quien da vida, no es el hombre, es el Espíritu Santo que está puesto en el corazón de cada hijo de Dios para llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. ¿Me entiende? Por eso dice que nosotros solamente somos el linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué virtud puede tener el hombre? ¿Qué poder puede tener el hombre por sí mismo para llevar el mensaje, para que la gente crea y se convierta? Entonces, ¿y por qué escoge el Señor a hombres así? ¿Por qué nos ha escogido siendo de lo vil, de lo despreciado, de lo que no es? Para que vieran que no es por el poder del hombre, que no es porque lo que el hombre es, sino lo que Dios hace a través del hombre. ¿Qué dice en 1 de Corintios 1? Rápidamente ahí. 1 de Corintios 1, como decía Obeto, ¿no? Que está yendo a la cárcel y que está... ¿Qué pasó? Ay, perdón. Sí, ¿verdad? Perdón, no me fijé. 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego nos dice, miren, vámonos hasta el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto es lo que el Señor ha hecho. Y a veces pensamos que Dios nos escoge por algún don o por alguna capacidad o algo que tengamos de nosotros. Pero mire, ahora entendemos que Dios escoge así, pero para mostrar a los hombres que no es por el poder del hombre, que no es por la sabiduría. Cuando vino el Señor a la tierra, todos aquellos religiosos, todos aquellos hombres sabios y todo lo demás, el Señor los desechó y escogió a hombres del pueblo, pescadores, ¿verdad? Gente humilde que no tenía ninguna posición, ningún lugar en la tierra, y de esos el Señor hizo, ¿verdad?, su iglesia, y de esos los escogió para que a través del poder del Espíritu, entonces para que no nos jactemos ninguno de nosotros, ¿verdad? Y que si estamos aquí o estamos en donde estemos, ¿verdad?, es que Dios nos ha escogido con un propósito, para anunciar las virtudes de Jesucristo, no para anunciar las virtudes de ningún hombre, ni de Pedro, ni de María, ni de los pastores, ni de los ancianos, ¿verdad?, ni de nadie, para anunciar la virtud de Cristo, ni siquiera de la iglesia, hermano, porque la iglesia no tiene virtudes, las virtudes son de Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos atribuirnos algo si no es por la obra de Jesucristo en la salvación, ¿me entiende? Entonces, de lo vil, de lo despreciado, de lo indigno, pecadores, dice que de las ruinas del hombre lo levanta para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Mire, porque a veces pensamos, el Señor dice que Él justifica al impío, pero cuando se arrepiente, cuando verdaderamente da su corazón al Señor y se arrepiente y deja de practicar el pecado por la obra del Espíritu. Mire, nuestro Señor, por eso tenemos que anunciar las virtudes de Jesucristo, no las del hombre. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor murió, dio su vida
para perdonar nuestros pecados. Hay que meditar un poquito, a veces se nos olvida el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo murió, dio su vida. ¿Para qué? Para perdonar mis pecados, tus pecados. Para eso dio su vida, no para algún otro propósito, como el hombre lo quiere usar. Dio su vida para perdonar tus pecados, mis pecados. Fíjese, ¿verdad? No para algún otro propósito como el hombre lo quiere hacer, como Israel quería tomar a Jesucristo, ¿verdad? Para que levantara un reino terrenal, material. No, lo primero, Jesús viene y da su vida para perdonar nuestros pecados. Y dice que no los de Él, no los de Él, sino los nuestros, tus pecados, mis pecados, porque Jesucristo es sin pecado. O sea que Él vino a pagar por mis pecados. Este es el fin y el propósito de venir a morir Jesucristo en la cruz, para pagar por los pecados. Nomás póngase a pensar, ¿quién va a morir? ¿Quién va a dar su vida por tus pecados? Dime, ni siquiera tu esposo, tu esposa. No, sí. No, y aunque las dieras, no tendría el poder ni el valor para el perdón de tus pecados. Entonces, ¿quién va a morir? ¿Quién va a dar su vida por mis pecados, por tus pecados? Dígame, ¿quién? Nadie. Dice que con trabajos alguno moriría por algún justo. Y aunque llegaras a morir, eso no te quita el pecado delante de Dios. Solamente la sangre de Jesucristo. Mire, Jesucristo mismo, ¿para qué se hizo hombre? ¿Para qué se hizo hombre? Siendo Dios mismo, se hizo hombre. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados. Para pagar por nuestros pecados. ¿Para qué se hizo hombre? Para venir a pagar por nuestros pecados del hombre. La deuda. ¿Por qué? Los hombres no podemos pagar por nuestros propios pecados, hermano. Él lo sabe. Él sabe que el hombre no podría pagar por sus propios pecados. Él tuvo que hacerse hombre para venir a pagar tu deuda y mi deuda. Porque él sabe, aunque el hombre cree que puede pagar sus pecados, ¿verdad? Por medio de obras o por medio de ritos, tradiciones, pero el hombre no puede pagar sus pecados, ni los tuyos, menos los demás. Entonces el Señor Jesucristo vino a pagar, se hizo hombre para pagar nuestra deuda, porque no lo podemos hacer nosotros. Jesucristo vino a pagar al Padre por nuestros pecados. No los vino a cobrar. No nos los vino a cobrar. San Juan 3:16, ¿qué dice? Pero que dice que no vino a condenar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya estábamos condenados, hermano. ¿Qué nos condenados? Ya estábamos condenados, no. Sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, para el perdón de pecados. El Señor no vino a cobrarnos las deudas. Esa se las va a cobrar cuando, al final, pero el propósito de Él vino a pagar la deuda, nuestros pecados, no los vino a cobrar. ¿Quién va a cobrar esa deuda después? ¿Quién va a cobrar esa deuda si no se ha pagado por medio de Jesucristo? Dios Padre va a cobrar a todos los hombres sus pecados en el día del juicio de Dios, cuando se presenten en el trono blanco. Ahí se van a dar a conocer todos los pecados de los hombres que no recibieron a Jesucristo. ¿Me entiendes? Ahorita el Señor no vino a cobrar, vino a pagar.
Pero un día va a cobrar el Señor Jesucristo. Un día el Señor va a cobrar a los hombres sus pecados. Ahora, nosotros vamos, cuando hemos ido a predicar, y lo sabemos, ¿verdad? Vamos y les predicamos a la gente. Y ellos dicen que no son pecadores, ¿verdad? Y ya cuando se les den tan solo los 10 mandamientos, que se les dice, ¿no has mentido? ¿No has robado? ¿No has dicho esto? ¿No has hecho otro? Se dan cuenta que sí lo han hecho. ¿Me entiendes? Ahora, ¿quién podrá decirle que no tiene deuda de pecado contra su ley, sus mandamientos? Dígame, ¿quién le puede decir a Dios que él no ha pecado? Que toda su vida ha sido sin pecado. Dígame, no hay, dice la palabra en Romanos 3:1, léalo porque también ese es importante. Aunque ya no lo leemos, pero ¿quién podrá justificarse delante de Dios al decir que es justo, que no ha tenido pecado en su vida y que por esa razón Dios tiene que darle entrada al reino de los cielos? ¿Qué pues somos mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, hermano. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue hablando, ¿verdad? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, de ninguna ley ni humana, ni porque el hombre no las puede cumplir, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguna ley, ninguna obra que queramos hacer para justificarnos, ninguna obra nos justifica, nos perdona nuestros pecados. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser perdonados si no ha pagado Cristo por nosotros? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A qué vino Jesucristo? A morir por tus pecados, a morir por mis pecados. ¿Quién va a poder decirle al Señor, y aunque aquí lo diga, cuando se presente delante de Dios al juicio final, ¿usted cree que un hombre, una mujer van a decir que fueron justos, que nunca pecaron y que eso les tendría que abrir las puertas al cielo? No hay. Fíjese cómo ahora todavía el Señor nos está hablando, aunque ya aquí todos hemos aceptado al Señor, pero para comprender que hoy todavía estamos en un tiempo, está abierta la gracia, está abierta la puerta de salvación, todavía se puede entrar al reino de los cielos a través del pago de Jesucristo por los pecados de los hombres. Todavía está abierto este tiempo para que los hombres puedan aceptar y puedan entrar al reino de los cielos a través de Jesucristo. Como a veces el gobierno lo hace, que da plazos, tiempos donde perdona ciertas multas, ¿no? Cuando no paga, ¿no, Marcos? Las tenencias y que quién sabe qué, ¿verdad? Da ciertos plazos, tiempos para que perdonar ciertas multas a la gente, a los ciudadanos. Pero cuando se acaba el tiempo, ¿qué pasa? Ya no pueden exigir que se les perdone la deuda porque se pasó el tiempo y tienen que pagar tal y a lo mejor hasta otra multa más. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo.
tenemos el tiempo todavía en el cual el perdón de Jesucristo está vigente para la gente, para los hombres, pero va a llegar el momento en que se cierre la puerta. Usted ya sabe esos versículos en Romanos. Dios dio un tiempo de gracia, de perdón a los hombres, a las naciones, por medio de Jesucristo, quien vino a pagar por los pecados de los hombres. Vino a pagar por el pecado. Ese fue el fin, el propósito de morir en la cruz. No otro, hermano, para que tú tengas aquí una vida como quieras vivirla, sino para pagar y para que ahora nosotros rechacemos todo pecado en nuestra vida, que rechacemos todo lo que Dios rechaza de todavía de nosotros, porque traemos cosas escondiditas, bien metidas adentro, que no las queremos sacar. Y sabe que Dios sí las conoce. Dios dio ese tiempo, pero ese tiempo de perdón va a terminar. Han leído Romanos, bueno, algunos no lo han leído. Romanos 11:25. Ese tiempo de gracia a los hombres, a las naciones, que Dios abrió para el perdón por medio de Jesucristo, antes de que viniera Jesucristo, ese tiempo no existía. Era solamente para los judíos, para la nación de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. El tiempo que Dios abrió para el perdón de pecados para las naciones fue a través de Jesucristo. Y cerró una puerta para Israel, aunque siempre ha habido gente de Israel que aceptaron a Jesucristo. Pero ¿qué va a pasar cuando se cierre el tiempo para los gentiles? Por eso el Señor dice que hasta el tiempo de los gentiles. Ese tiempo de perdón va a terminar y se abre la puerta para Israel. Termina el tiempo de los gentiles. Y entonces, aunque quieran, ya no van a poder, ya no se va a poder pagar, porque se acabó el tiempo para el gentil, para que Cristo pague su deuda. Termina el tiempo de los gentiles, que irá a cobrar Dios en el día del juicio. ¿Qué cobrará cuando el hombre se presente ante Dios? Nosotros ya estamos en Cristo, pero la gente que no ha aceptado a Jesucristo, cuando se presenten delante de Dios, ¿qué les irá a cobrar o a reclamar el Señor? ¿Qué va a pedir? ¿Cuentas de qué? De los pecados. O sea, Dios va a pedir cuentas de los pecados de cada hombre. No les va a pedir cuentas de dinero, no les va a pedir cuentas de otras cosas, ¿me entiendes? Va a decir, ¿qué hiciste? ¿Cuántas veces blasfemaste? ¿Cuántas veces robaste? ¿Cuántas veces mataste? Lo que sea, violaste, lo que sea. ¿Qué creen que les va a pedir? ¿Cuentas de qué? De sus pecados. ¿Y creen que se van a poder escudar? ¿Creen que van a decir, no, Señor? ¿Me entiendes? No va a pedir cuentas de otra cosa, hermano. Él, de los pecados del hombre, va a pedir las cuentas. El Señor, ninguno puede perdonar pecados, ya lo sabemos. Ninguno puede perdonar pecados. El Señor dice que perdonemos unos a otros, pero el que nos perdona allá arriba es el Señor. Tenemos que reconocer y creer que el único, porque la gente cree que cualquiera le puede perdonar sus pecados allá arriba. Tenemos que reconocer y creer que el único que puede perdonar pecados de los hombres es Jesucristo. Es Jesucristo. Que no hay quien te pueda perdonar tus pecados. Y es por medio de su sangre, su sacrificio, que no hay otro medio para el perdón de pecados. No hay otro medio.
¿Qué dice? Que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Seguimos teniendo la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. No hay otro medio, hermano. No hay otra forma, no hay otra manera. Tú puedes decir, a lo mejor haciendo estas cosas yo voy a pagar un poquito. No. Que nos diga, fíjese, no hay otro medio más que la sangre de Cristo ante el Rey, ante el trono de Dios. Ahorita ya lo voy a terminar. Que nos digan, alguien, aunque nosotros ya lo entendemos, que nos digan si María, como piensa, ¿no? Que hay mediadores, intercesores, que nos diga alguien, el Papa o quien fuere, un sacerdote, si María, Pedro o algún hombre pagó al Padre por nuestros pecados. Que nos diga un sacerdote que María, ¿qué hizo María para el perdón de pecados? ¿Quién dice, verdad? Que nos digan si María, Pedro o algún apóstol pagó al Padre por nuestros pecados. Y sin embargo ellos dicen, ¿verdad? Que son mediadores, que a través de ellos hay perdón. ¿Dónde lo pueden encontrar? Que nos digan con qué pagó, con qué creen que pagó María. Por los pecados ni de ella siquiera, ¿verdad? Que digan con qué pagó. Jesucristo puede decir, yo pagué con mi sangre. Pero dígame, ¿con qué pagó María? ¿Con qué pagó Pedro si lo negó y cualquier hombre? ¿Con qué pagó? ¿Cuál fue su pago? ¿Cuál obra pudo haber hecho ellos y que digan que eso fue para el pago del nombre? Y sin embargo, ¿verdad? ¿Cómo Satanás los engaña? Cuando el único que pagó y que tiene valor es la sangre de Jesucristo. ¿Qué hizo María? Nada. ¿Qué hizo Mahoma? Fíjense nomás, qué tontería tan grande, ¿verdad? Un loco sinvergüenza. Todo lo peor, lo peorcito. ¿Qué hizo? Dígame, ¿qué hizo Mahoma para perdón de pecados de sus seguidores? Dígame, ¿qué ha hecho? ¿O qué hizo? ¿Qué dice que pagó por haber hecho algo por los pecados de los hombres? Nada. Pero fíjense la tontería del hombre, ¿verdad? Y todos ellos creen. Todos ellos, pero mire, ninguno dijo ni hizo algo para pagar por los pecados de los hombres. ¿Dónde está en su Corán y todas cosas falsas que tiene que Mahoma haya hecho algo para el perdón de los pecados? Dígame, ¿dónde dice? Ni de chiste, ¿verdad? Y sin embargo, ahí están de locos. Y el día que mueran, y sin embargo se les presenta a Jesucristo y dice, Jesucristo pagó por ti. No, yo tengo a mi Mahoma. ¿Qué te hizo Mahoma? Un loco sinvergüenza. Todos los que hacen, entonces, todos ellos, ninguno dijo ni hizo algo para pagar por los pecados de los hombres. Todo lo que hace el diablo a través de ellos son religiones. ¿Qué hizo Satanás a través de Mahoma? Una religión, una secta, pero ninguno de ellos pagó, puede, ni dijo perdonar los pecados de los hombres. Díganme, ¿quién? ¿Quién dijo, a ver, María dijo pagar el pecado? Nadie. Pecado, ¿verdad? A eso vino Jesucristo, a pagar por nuestros pecados ante el Padre, no a formar religiones, sectas, porque solo Jesucristo puede perdonar pecados. Y lo que nos interesa es que perdone nuestros, ¿o no es lo que te importa? A mí sí, porque el día que yo me presente delante de Dios, y si ya el Señor perdonó mis pecados, ya no me los van a cobrar, porque ya los pagó. Ahora, la cuestión es que la gente loca, aún aquí en la tierra, para terminar, aquí en la misma tierra, hay leyes humanas, ¿sí o no? Hay leyes, Beto está en el bote, bueno, va. Un día lo van a dejar. Ante la ley humana, cuando un hombre hace un robo, un acto malo, lo que sea, y lo agarran y lo meten a la cárcel,
Tiene que haber finalmente un juez, ¿sí o no? Hay un juez que va a dictaminar si es culpable o si es inocente. Y solamente lo llevan a un jurado. Y ya cuando se haga el juicio, solamente el juez puede darle el perdón o el castigo, ¿sí o no? Aunque su familia y su mamá o su abuelito, pero mi hija es bien bueno, pero mi hijo es bien bueno, mira, no sé por qué lo acusan. Pero ella no le puede dar el perdón. Pero si el juez le da el perdón, sale del bote. O si no le da el perdón, se queda hasta que pague el último centavo. No importa que los familiares digan, es inocente, no es tan malo, no tiene cuernos ni cola, pero porque no lo ven ellos, ¿verdad? Pero sí los tienen. Juan 5:22 dice así, ¿quién es el juez? ¿A quién se le entregó el Padre? 5:22, ¿a quién le entregó el Padre todo juicio? Al Hijo. ¿A poco dice que a María va a ser la jueza? ¿O a María va a ser la abogada? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Todo juicio dio al Hijo para que todos los hombres, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en el versículo 27 dice, también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad de hacer juicio. Y si Él pagó por ti, y si Él pagó por mí, Él es el juez también, que va a estar delante del Padre. Y al pasar cada hijo suyo que el Señor pagó por nosotros, ya no nos va a tomar en cuenta nuestros pecados. Pero todos aquellos, ¿verdad? Que no, y aunque ahorita se crean justos, y aunque ahorita crean en lo que quieran, cuando se presenten delante del juez, ¿qué va a decir? Culpable, condenado. Y no creen en el infierno eterno, ¿verdad? Creen que el juicio es solamente aquí en la tierra, pero no se dan cuenta que el juicio más terrible es el eterno, en el cual ya no va a haber forma de salir de la cárcel espiritual, del infierno, a donde está destinado toda la gente que no ha sido perdonada sus pecados. Sus pecados, por los pecados del hombre, son la causa, el motivo de que se van al infierno, o si Jesucristo los pagó, es la única causa, motivo para poder ir al cielo, que Cristo haya pagado por mis pecados. Vamos a darle gracias a Dios, aunque este mensaje lo iba a dar para allá unas personas, pero pues ahora se aguantan. Gracias, Padre bueno, que estás en los cielos, porque tú pagaste por nosotros, Señor. Tú hiciste lo que no podíamos hacer, a eso veniste, Señor, a pagar por nuestros pecados, Señor, porque ¿quién lo puede hacer? Solo tú, Señor. No hay quien pueda perdonar pecados. Y lo hiciste a través de tu muerte, tu sangre preciosa, Señor. Y resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahora tú eres el juez que vas a dictaminar también, Señor, la justificación o la condenación a los hombres que no recibieron el perdón tuyo, Señor, que no aceptaron tu preciosa sangre, hermosa sangre, que derramaste en la cruz, por amor a nosotros, Señor. Perdónanos, límpianos, lávanos, santifícanos, Señor, que podamos agradecerte infinitamente en el cielo, Señor, y en la tierra y en todo lugar, Padre mío, tu muerte preciosa, Señor, tu expiación, tus sacrificios. Enséñanos a valorarlo, Padre. Enséñanos a reconocerlo, Padre mío, que no es por nuestras obras, no es por nada de nosotros, sino es por tu sangre preciosa, por tu sacrificio, Señor, que has perdonado nuestros pecados, Señor, y que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque solo estamos esperando este tiempo, Señor, este momento en que tú, Señor, levantes nuestros cuerpos de esta tierra, Señor, y nos lleves a tu presencia,
a donde estaremos contigo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gracias que Dios perdonó nuestros pecados, hermanos.